¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Bien, nuevamente nos encontramos aquí desde la plataforma de YouTube. El día de hoy le voy a narrar, le voy a contar un pequeño resumen de lo que es la obra No me esperen en abril del autor peruano Alfredo Bryce Echenique. Muy bien, esta obra pues no es viene a ser pues no la culminación de otra de sus magníficas obras de Alfredo Bryce Echenique, de la obra Un mundo para Julius. Bien, esta obra No me esperen en abril fue publicada en el año de 1995 y podemos decir que esta obra está basada en la vida, en la propia vida de Alfredo Bryce Echenique. Muy bien, ya que él pues no fue expulsado del colegio Santa María, ¿no? Y pues no lo trasladaron. Es algo parecido, algo similar, lo que corresponde pues no a la vida de estos personajes. Por un lado tenemos a Mandongo y por otro lado tenemos a Teresa, o simplemente como Mandongo lo llamaba, Tere. Muy bien, la obra comienza con, pues, no, con el ministro de Hacienda, Álvaro de Aliaga. Álvaro de Aliaga tenía, pues, no, lo que corresponde, tenía una idea de él, en su mente, pues, no, era, pues, no, crear o construir un internado, ¿no? Un internado, pues, no británico, donde él, pues, no, él le comenta a su esposa, le comenta, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en lograr, pues, no, abrir un internado británico, ¿no? No sé qué tal te parecerá, que me des alguna idea, si es que lo debo o no lo debo hacer, ¿no? Y la esposa obviamente estaba muy tranquila. Ella, pues, no, le dice, sí, está bien, pero hay un pequeño problema, recuerda que por parte de tus amigos, pues no han creado un club nacional también por parte casi similar al que tú quieres hacer. Vaya a ser que la cosa es que ganes problemas con tus amigos por querer, pues no, abrir este internado. Entonces, pues no, eh, el ministro de Hacienda, Álvaro de Liaga, va en busca de sus amigos y consigue pues no la aprobación de ellos. Bueno, con la condición de que este colegio sea lo más cerca posible a Lima. En lo cual pues no, don Álvaro propone pues que sea en un antiguo frente pues no, frente a su casa. Como sabemos, la obra te narra la historia de Mandongo Esther con Tere o Teresa. Eran unos adolescentes de la clase alta limeña. Bueno, como sabemos, eran ellos, pues, no, extremadamente sensibles. Querían que todo, pues, no, le costaba mucho aceptar lo que realmente son, aceptar las cosas como eran. Para él todo le parecía que estaba bien. Mandongo era uno de los mejores alumnos, por no decir el más destacado del aula y cuyo era brigadier. Entonces, entonces Mandongo era un alumno muy querido, por tanto, con de sus compañeros como de los docentes. Los docentes también mucho, querían a Mandongo. Muy bien, pero había un problema, un pequeñito problema también, donde donde Mandongo era un muchacho, era un adolescente, bueno, sumamente distraído. Distraído esto, el otro, por cualquier cosa. Era muy inteligente, pero a su vez, pues no tenía su punto débil, que era un hombre muy distraído. Entonces, a lo que va, donde el instructor, pues no, ve que Mandongos está distraído y pues no, y decirle, pues no, llamarle la atención.
donde Mandongo obviamente pues no decide, decide castigarlo. Y después pasó todo ello, después tuvieron nuevamente un acercamiento donde él pues no dispone nuevamente a castigarlo. Pero esta vez Mandongo ya no se dejaría golpear o palabrear por parte de su instructor, donde pues no, obviamente él le responde de la misma manera, ya él furioso, ya todo ello, y pues no, forcejea pues no, bruscamente con su instructor, y obviamente en el piso se daban golpes, todo ello, donde pues no, su instructor decide sacarlo de de donde estaban haciendo el desfile. Entonces, a continuación, vemos como el instructor había golpeado a Mandongo, donde él había tenido unas pequeñas lesiones, pero sin embargo, pues no, aquí en la escuela tuvieron que llevarlo, pues no, a la clínica. Y de todo ello, los periódicos, ante este incidente, los periódicos sacaron algunos portadas de lo que había sucedido. En esto, obviamente, que Mandongo se iba a perjudicar mucho, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo a su persona, absolutamente todo. Y entonces, pues no, obviamente que Mandongo estaba un poco preocupado, ¿no? Y sus padres, pues no, obviamente, sus padres estaban lo que corresponde, pues no, molestos por parte, pues no, de su hijo, ¿no? Después de varios días, pues no, Mandongo nuevamente regresa a su colegio. Pero él decía, pues no, ya no va a ser igual. Mis profesores, ¿qué me dirán? Mis compañeros, ¿qué me dirán? Pues no, él llega al colegio donde sus compañeros obviamente lo querían casi de la misma forma, pero por parte de los profesores, no. Todos los profesores lo detestaban, todos los profesores no lo querían de ver. Incluso a Mandongo le gustaba mucho el básquet. Mandongo le gustaba mucho el básquet, entonces a él lo sacaron. Lo sacaron de todo aquello que estaba, bueno, de todo aquel que a él no, le gustaba. Le gustaba, pues recuerde que le gustaba demasiado, pues no. Y entonces, él, pues no, decide, pues no, decide solamente los docentes esperaban o habían tenido un acuerdo donde fin de año ya lo sacaban por absoluto, ya lo sacaban por absoluto a este adolescente. Entonces, a lo que voy es que Mandongo pues se aleja totalmente de sus compañeros. Ya no sabía absolutamente, ya no sabía pues no, absolutamente qué hacer. Entonces, se va en busca de otras personas, de nuevo ámbito, de una nueva sociedad, donde pues no, donde él tiene una pequeña lo que es conversación con un tal James. Bueno, y después se hace amistad con quién? Con este señor, con Adam Quispe. ¿Quién era Adam Quispe? Quispe, perdón, era el vigilante donde él pues no, donde él vivía en este caso. Él vivía ahí, entonces él era el vigilante y se hizo buenos amigos, pues no, de todo, de todo aquello. Y pues no, la madre pues no sentía gran preocupación por su hijo, ¿no? Al ver que absolutamente nadie se quería juntar con él, nadie esto, nadie lo otro, ¿no? Un día pues no, se va a la iglesia, encuentra un grupo de jóvenes, a lo cual pues no, y decide, pues no, ¿sabes qué? Le contó todo lo que había pasado y le dice pues no, que lo acompañen a su hijo, ¿no? A todo ello, donde ellos pues no tienen tienen un acercamiento por todo ello, entonces comienzan a charlar, se comienza a ser amigos Mandongo, se iba a lugares que incluso
no había ido. Entonces, a gusto de todo ello, Mandongo conoce a Strong Power, al chico llamado Strong Power, que pues no, quien se volvió prácticamente el mejor amigo de este chico. Él pues no, de ahí se fue a una fiesta, donde ¿quién conoce? Donde conoce a la famosa llamada Teresa, o él como le decía Tere. Mandongo se quedó impresionado por su belleza, entonces pues no le esperaba, se sonrojaba después de todo aquello, pero Mandongo tenía miedo. ¿De qué? De que Tere o Teresa se entere lo que le había sucedido antes. Se tenía miedo de que, pues no, Tere se sepa de todo lo que había pasado, todo de su comportamiento. Entonces es donde, pues no, Tere va poco a poco, pues no, mirando también a Mandongo y Mandongo obviamente también a Tere. Se sentía, no sé qué dirá, voy a esperar a la salida, decía Mandongo. En la parte de Tere también estaba un poco, se podría decir, pues no, interesada. A pesar de, pues no, a pesar de todo ello, pues no, un poco que ellos interactuaron. De pronto, pues no, su padre le comentó a, Mandongo que bueno, que lo iba a internar en un colegio llamado, pues no, el que iba a abrir Álvaro de Aliaga. Muy bien, ahí donde pues no, y donde ese Mandongo, donde pues le comenta a su madre, mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero ir ahí. Yo ya he conocido una chica, yo ya he conocido a la buena, te comento, yo ya tengo enamorada y no quiero irme para allá. Donde su madre le dice, lamentablemente hijo, tu padre tomó la palabra y yo no tengo absolutamente nada que hacer. Todo depende de tu padre y solamente ve a acatar las órdenes por parte de su padre. Entonces, él se va, habla con Manolo. Entonces, él decide, pues no, su padre decide, pues no, ponerlo en en este internado. Es así, pues no, que él ya se limitaba a ver constantemente a su amada Tere. Ya que recuerden, era un internado donde pues no, obviamente no tenían acceso a salir, a todo ello. Entonces, después de todo, su madre de Mondongo se sentía cómoda porque iba a estar con Power. Power era prácticamente su buen amigo, uno de los buenos que conoció, pues no, y le ayudó mucho en lo que corresponde a la formación o al ver cómo se desenvolvía poco a poco Mandongo ante esta circunstancia o este problema que había sucedido. Entonces, de todo ello, pues no, después llega Mandongo. Mandongo llega, después ya habiendo estado en este colegio San Pablo, Mandongo llegan al internado, llevan a la Plaza San Martín por primera vez, llegan ahí ellos, donde se percatan que todos los estudiantes estaban ahí. Todos, absolutamente todos estaban ahí. Todo ello. Pues no, obviamente que todo ello se dio con la sorpresa Álvaro, pues no. Entonces Mandongo se va a todo aquello y vio a la clase, a sus nuevos compañeros, algunos eran de parte alta, de parte baja, algunos eran acomodados, algunos eran inquietos y algunos se comportaban muy bien. Entonces llega el señor dueño de bueno, Álvaro de Aliaga, y ve a todos sus alumnos. Entonces va y se dirige y él se da cuenta que estaba falta de personal. No había muchos docentes. Entonces en esta inauguración, pues no,
contaba con la presencia de ministros, de altas personas, pues de alto mando, donde todo se arma un laberinto por parte de los estudiantes, pues no, entonces aquellos, pues no, eh, el director, pues no, lamentablemente el director estuvo a cargo de todo ello y pues no le decía todo aquello, pues no, cómo debía manejarlo, cómo debía manejar ¿cómo le puedo decir? Su nuevo internado por parte de Álvaro, debido a que todo el problema, todo el conflicto que se le generó y pues no, obviamente llegó a tener una mala expectativa por los embajadores, bueno, por los ministros, por todo aquello, los invitados de prestigio por parte, pues no, para poder inaugurar su internado. Y es así, pues no, que narra un poco la historia del amor entre Mandongo, Esther y Tere o Teresa. Como sabemos, Mandongo Esther, pues no, en la obra No me esperen en abril. ¿Por qué? Porque recuerde, él solamente tenía los veranos para ver a su amada Tere y tener un poco de charla con sus compañeros. Y bien, por otro lado, pues no, es así como él prácticamente odiaba los abril porque sabía que se iba a separar de su amada Teresa. Es así un poco en lo que es la narración Un mundo para Julius del autor Alfredo Bryce Echenique. Como vuelvo a repetir, es una de las primeras, pues no, es la culminación de la obra Un mundo para Julius. Prácticamente esta obra es en primera persona porque es la obra quien, pues no, quien pasó, quien sucedió esto fue el señor Alfredo Bryce Echenique, quien también fue expulsado de su institución educativa. Hasta una nueva oportunidad, espero que me haya dejado entender. Hasta luego, nos vemos.